repaso de la escuela sabática número 9 de la iglesia de Pleasant Hill, California. El día de hoy me acompaña Noé. Noé ya ha estado con nosotros, él es maestro de escuela sabática, primer anciano de la iglesia de Pleasant Hill. Bienvenido, Noé. Gracias, hermano Alfredo. Y también quiero unirme a esta bienvenida y también quiero extenderles una cordial bienvenida a todos los que van a ver o van a participar del estudio de esta semana, de la lección número 9. Que Dios los bendiga donde quiera que estén y que puedan disfrutar con nosotros del escudriñar la palabra de Dios. Amén. Como yo de costumbre, vamos a hacer el inicio de este repaso leyendo el texto para memorizar, y si nos puede guiar una pequeña oración, por favor, hermano Noé. Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Y dice de la siguiente manera: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque nos das luz para que podamos caminar en este mundo. Gracias porque todo lo que se escribió en el pasado nos ayuda para vivir nosotros a través de tus caminos en un futuro, y en nuestro presente nos ayudan para vivir confiados, que a pesar de tribulaciones, a pesar de enfermedades, a pesar de cárcel, tú siempre estás con nosotros. Te agradecemos por el poder que has puesto para que nosotros en nuestra debilidad podamos también gloriarnos como se glorió el apóstol Pablo en diferentes tipos de tribulaciones, en diferentes tipos de enfermedades. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos comprender estas lecciones tan importantes para nuestra vida, pero sobre todo que la podamos poner por obra. Bendice a todos aquellos que van a ver o que están viendo, Señor, esta lección, que tú los puedas bendecir de manera abundante. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Muy bien, volvemos al repaso de Corintios, seguimos estudiando el ministerio de Pablo, y ahora esta semana nos toca hablar acerca de, el sábado nos habla acerca de los conflictos y las tribulaciones que tuvo Pablo. ¿Qué dificultades encontró el apóstol durante su ministerio? Ya, es interesante, hermano Alfredo, porque como venimos viendo, la lección, el título de la lección es un ministerio impulsado por el amor. Es decir, el apóstol Pablo, yo pienso, hermano Alfredo, y por lo que hemos leído, no hubiese podido resistir tanto ataque, no hubiese podido resistir tantos problemas, tantas dificultades que él mismo menciona, si no amara a Dios. Es decir, es un ministerio que realmente fue impulsado por el amor que el apóstol Pablo sentía por Dios. De alguna manera, Pablo se sentía indigno de la posición donde Dios lo había puesto, por todo su pasado tal vez, o por lo que había percibido de Dios, la revelación que Dios le había dado. Y todo el sufrimiento que el apóstol Pablo menciona aquí, por ejemplo, que estuvo en la cárcel, que estuvo enfermo, que fue azotado 40-1, estuvo encarcelado, naufragó 3 veces, y fue apedreado. El apóstol Pablo dice que se gozaba en las tribulaciones de participar en lo que tenía que ver con el sufrir por Cristo Jesús. Y nada de eso puede ser posible si todos sus impulsos, si todo lo que el apóstol Pablo hacía no haya estado impulsado por el amor que sentía por Dios. El apóstol Pablo definitivamente amaba a Dios, por lo cual nosotros es un ejemplo vivo para nosotros, que si no amamos a Dios, difícilmente vamos a soportar dificultades, hambre, desnudez, tribulación, difícilmente vamos a soportar cada uno de estos problemas de lo cual se enfrentó el apóstol Pablo. Amén. Es importante entender también que la única manera de prestar el servicio a un ministerio es como usted lo acaba de decir, con amor. Si bien hoy en día en nuestra iglesia no tenemos los mismos pesares y tribulaciones que tenía Pablo, sí tenemos ciertas dificultades, y la única manera de enfrentarlas es si ponemos al amor en primer lugar. Amén. Ahora vamos a ver el día domingo. El día domingo nos lleva a leer 2 Corintios 1, del 3 al 7, y nos deja una pregunta muy importante. ¿Qué mensaje de gratitud nos deja el apóstol? Ya, es interesante para usted que me está escuchando y para nosotros también, hermano Alfredo, es interesante porque ¿cómo es posible que una persona pueda tener gratitud cuando está sumergida en problemas, cuando está sumergida en dificultades, cuando sale de una cosa pero ya está en otra, en diferentes tipos de problemas? ¿Cómo podemos conservar una gratitud
Es decir, solamente cuando un corazón ama y se apega a Dios, puede sentir esa gratitud hacia Dios. Y como usted bien mencionó, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, en 2 Corintios, perdón, en capítulo 1, del 3 al 7, eh, redacta precisamente lo que el apóstol Pablo está sintiendo. Y yo nada más subrayé una parte de este texto y le voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: bendito sea el Padre de nuestro Señor, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, a pesar de que el apóstol Pablo estaba sumergido en tantos problemas, en tantas dificultades, tenía un motivo para darle gracias a Dios. Y ese es un gran ejemplo para mí, un gran ejemplo para nosotros, porque muchas veces se nos viene el mundo encima y no tenemos nada que decir. En vez de darle gracias a Dios, murmuramos y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Él permitió que esta situación llegara cuando yo lo estoy buscando a Él? Pero en esta lección de Pablo encontramos que aún en las dificultades, aún en los problemas, aún en las enfermedades, hay motivos para darle gracias a Dios si realmente lo amamos. Finalmente, en la parte del domingo, escribí también este versículo que dice, Pablo en sí dice que por medio de la esperanza de conservar la vida, eh, Pablo perdió la esperanza de conservar la vida. Es decir, llegó a pensar Pablo que la única manera de poder salir de ahí era en la resurrección, es decir, cuando Cristo lo resucitara. Era tanta la presión, era tanto el sufrimiento que Pablo sentía, que llegó a perder la esperanza de la vida. Pero se aferró a la esperanza de que cuando Cristo venga lo iba a resucitar. Y eso fue motivo de gozo para Pablo. Es decir, el hecho de que cuando Jesús volviera y lo resucitara, él iba a vivir nuevamente y para siempre, para ya no morir más. Así es que, aún en las dificultades, aún en la enfermedad, digamos que es una enfermedad que no tiene retorno, que sabemos que vamos a morir, pero tenemos algo de qué gloriarnos, tenemos algo de qué darle gracias a Dios, porque cuando Él venga, vamos a escuchar su voz y vamos a ser levantados. Que esa sea mi esperanza y esa sea la esperanza de ustedes también que están mirando esta lección. Amén. Bueno, luego ya pasamos al día lunes en el cual hemos aprendido acerca de la esperanza, de la gratitud y las tribulaciones que también tribulaciones que tenía el apóstol. Pero ahora, aparte de las tribulaciones que hemos visto como ser azotado, naufragar, que lo perseguían los gentiles, como los de su propia raza, y todo lo que hemos ido leyendo, ahora vemos que dentro de la iglesia de Corintios, él tenía un problema adicional, porque el lunes nos muestra que algunos miembros de la iglesia de Corintios dudaban de los motivos y del carácter de Pablo. ¿Con qué argumento responde Pablo a esto? Ya, a pesar de todo lo que Pablo está mencionando que está sufriendo, ahora viene un ataque directo de la iglesia, a la iglesia que Pablo amaba. La iglesia de Corinto, precisamente la ciudad de Corinto, era una iglesia griega, era una ciudad griega donde se sentó la iglesia de Corinto, y era una iglesia especial, porque en esa iglesia de Corintios, Pablo casi inicia su ministerio y sentía un amor hacia ellos, un aprecio hacia ellos, que el corazón de Pablo se apegó a ellos, tanto que llegó a decir, si muero, muero con ustedes, y si vivo, vivo con ustedes. Es decir, el corazón de Pablo estaba apegado tanto a la iglesia de Corinto, que cuando se enteró de este problema que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, que por lo que la palabra de Dios dice, no era toda la iglesia, sino era solamente algunas personas, pero fue un ataque pues centrado en la iglesia hacia Pablo. Pablo se entristece sobre esta situación, pero en todo esto, lo que más me llama la atención es el liderazgo de Pablo. Es decir, Pablo no atacó a las personas que lo atacaron a él, que pusieron en entredicho su mensaje o en entredicho la vida de Pablo, de que no era confiable, que no tomaba decisiones buenas. Pablo no juzgó inmediatamente, sino que Pablo se mantuvo firme, se mantuvo a Jesús siempre de parte de su lado y siempre se mantuvo
en un liderazgo, eh, dirigiendo la iglesia a pesar de ello. Y algo que yo escribí aquí que quiero compartir con ustedes, que Pablo menciona en esta parte de la Biblia y dice, nuestro motivo de orgullo es este, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y también entre ustedes. Eso, de esta manera responde Pablo a esa acusación que le están haciendo. Es decir, el apóstol Pablo dice, mi mayor orgullo, y ustedes lo saben, que entre ustedes nos hemos conducido así y así y así, justamente, con integridad. A nadie he agraviado, dice Pablo, a nadie he engañado. En otras partes de la Biblia dice, a nadie le he pedido para comer. Es decir, Pablo trabajaba para su ministerio para poder comer. Y sobre todo, dice Pablo, con pureza de pensamientos me he dirigido a ustedes. Así es que el apóstol Pablo responde que él está orgulloso por el comportamiento que ha tenido él y sus compañeros, tanto con la iglesia de Corintio como en el mundo entero donde él andaba compartiendo la palabra de Dios. Así que Pablo responde esa carta y dice, con integridad, con seguridad, siendo consolado por el único Dios, me he comportado delante de ustedes. Amén. Entonces, ante las acusaciones de parte de la iglesia de Corintios, Pablo responde con esta carta llena de amor, llena de respeto, pero también nos habla en el día martes, que lleva como título Cambio de planes por amor. ¿Qué fue lo que ocurrió para que el apóstol cambiara los planes que tenía? Porque tengo entendido que iba a ir directo a Corintios. Ya, es interesante porque muchas veces nosotros pensamos que la manera de arreglar los problemas es ir directamente, es decir, no esperar, no dilatar la dificultad. Pero el apóstol Pablo es sabio en vez de enfrentar este problema directamente que acababa de salir, él se toma un tiempo, porque como dice la palabra de Dios, Pablo planeaba ir a Corintio, planeaba ir a la iglesia de Corinto y no solo planeaba quedarse unos días. En la palabra de Dios dice que Pablo deseaba estar con ellos todo el invierno, es decir, deseaba estar con ellos un largo tiempo, enseñarles, estar con ellos, pero por motivo de este problema, Pablo se desvía y precisamente dice un cambio de planes por amor. Es decir, a lo mejor si Pablo llegaba en ese momento, lo que iba a pasar es que iba a hacer más fuego del problema que estaba sucediendo en ese momento en la iglesia. Entonces Pablo hace un cambio y no va a Corinto, sino que manda una carta. Es decir, en vez de ir él personalmente, Pablo manda una carta. Eh, por eso la sabiduría de Dios obraba a través del apóstol Pablo, manda una carta que después vamos a ver esa carta como una carta severa. Es decir, Pablo deja en claro cuál es su prioridad. Pablo deja en claro que el motivo por el cual no está yendo con ellos es para no alargar el problema, sino para menguar el problema. Y quiero resaltar algo aquí en la palabra de Dios y en lo que la Biblia también comentaba. Por ejemplo, en el segundo párrafo de la lección dice, Pablo tenía la intención de ir directamente de Éfeso a Corinto y ahí abordar los problemas informados por Timoteo. Es decir, ese era el primer pensamiento de Pablo. Sin embargo, por un cambio de planes por amor, Pablo decide no ir y quedarse lejos de ahí y manda esa carta. Ahora, dice aquí en la en el primer párrafo, Pablo ya había estado en Corinto anteriormente, según 1 Corintios 16, 5 y 6. Planeaba pasar por Macedonia en su camino de regreso a Corinto y tal vez quedarse allí durante el invierno en Corinto. Es decir, muchas veces nosotros tenemos que, en la iglesia, precisamente en la iglesia donde pertenecemos, hay problemas, hay dificultades y muchas veces conviene acercarse así rápido y solucionarlo o muchas veces también conviene alejarse y tomarse un tiempo y dejar que las aguas se calmen, como decimos, que, los motivos que nos están llevando se calmen y luego ya con calma afrontar el problema. Amén. Y bueno, llegamos ya al día miércoles, que es un día muy importante porque justo vamos a tocar el tema que dejó abierto del día martes, porque vemos que ante las críticas de la iglesia de Corintios,
Pablo envía una carta, cambia sus planes, pero envía la carta severa. ¿Qué es esta carta severa y qué resultados tuvo para el apóstol? Sí, en la carta severa que Pablo manda, es decir, entre comillas, es una carta severa, porque no va dirigida precisamente al ofensor. Es decir, Pablo pudo haber escrito una carta y decirle, bueno, miren hermanos, estos y estos quiero que esto hagan con ellos porque lo que están diciendo no es cierto. Ustedes son testigos de cómo yo me he comportado entre ustedes. Pero Pablo no le manda una carta a ellos, sino se lo manda a la iglesia. Es decir, y Pablo menciona que cuando tengamos a alguien, por ejemplo, que ha cometido un gran agravio, la iglesia entera debe dolerse y debe hacer que esa persona sea restituida. Entonces, cuando Pablo manda esa carta severa, no se lo manda a estos que comenzaron este problema, sino se lo manda a la iglesia de Corinto, para que la iglesia vea cómo puede solucionar este problema de manera que nadie se pierda. Lo que Pablo quería era que nadie de la iglesia de Corinto se perdiera por algo que no estaba sucediendo. Ahora, quiero leer para ustedes lo que Pablo dice aquí, por ejemplo, en esa carta severa. Dice, aunque os he entristecido con la carta, ahora me gozo. Dice, no porque hayáis sido entristecido. Y cuando dice entristecido es porque hubo un llanto en la iglesia de Corinto. Es decir, hubo una interpretación profunda de lo que Pablo estaba diciendo en la carta y estaban realmente arrepentidos en la iglesia de Corinto. Por eso dice, se entristecieron. Y dice el apóstol Pablo, sino que ha sido, sino porque fuisteis entristecido para arrepentimiento, porque, porque habéis sido alcanzados según Dios. Es decir, el entristecimiento que tuvo la iglesia de Corintio fue para arrepentimiento. Y fue mejor enviar la carta a que Pablo fuera y enfrentara a estos personajes de la iglesia para solucionar ese problema. Finalmente, dice, Pablo perdona al ofensor. Dice, quien a ustedes restituyan y perdonen, a este también yo lo perdonaré delante de Cristo Jesús. Es decir, Pablo le da la carta a la iglesia y Pablo refiere a la iglesia el poder. Si la iglesia condenaba a estos hombres, él también los iba a condenar. Pero si la iglesia restituía a estos hombres, él también los iba a restituir y los iba a perdonar delante de Cristo Jesús, quien siempre estaba enfrente de Pablo. Así es que es interesante que esta carta severa es severa porque toma un problema y debe de darle solución al problema. Es decir, la iglesia tenía que solucionar ese problema, pero Pablo quiso que se solucionara de manera que nadie saliera afectado. Amén. Es bastante impresionante el liderazgo de Pablo y justo en el día viernes lleva como título Triunfo en Cristo, porque nos narra acerca de qué reacción tuvo Pablo al recibir los resultados de esa carta, la carta severa, y por qué pone a Cristo en el centro de este triunfo, por así decirlo. Sí, precisamente Pablo llega a una ciudad que se llama Troas, más bien es un puerto. Pablo viene viajando, ¿verdad? Y llega a Troas. Y cuando él llega a Troas, Pablo había acordado verse ahí con su amigo. Su amigo era el que había llevado la carta y el que traía razón de esa carta. Entonces, cuando Pablo llega a Troas, lo primero que hace, aunque Pablo dice, aunque se me abrió puertas para predicar y para hacer la obra de Dios, lo primero que Pablo empieza a buscar es a su amigo que lo estaba esperando en Troas. Sin embargo, ahí no está su amigo. Y entonces Pablo no está tranquilo porque llega ahí, dice la palabra de Dios, que predica, sí, predica y hace algunas obras, pero en cuanto puede se marcha de ahí. Se va a buscar a su amigo porque no lo ve. Entonces dice el versículo de la siguiente manera. Dice, cuando llegué a Troas, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado ahí a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos para ir a Macedonia, donde estaba en ese momento Tito, su amigo. Entonces, ¿era algo que le afectaba al apóstol Pablo? Sí le afectaba más que todo lo que había sufrido. Es decir, Pablo había sufrido mucho más
que esta calumnia que estaba sufriendo. Pero recordemos que esta calumnia estaba de por medio de la iglesia. Es decir, si esto no se solucionaba bien, muchos iban a perder en la iglesia, muchos iban a salir de la iglesia, se iban a decepcionar de la iglesia. Por eso Pablo estaba tan interesado que se solucionara. Y cuando se encuentra con Tito, y Tito le dice, mira, los hermanos de Corintio se han arrepentido, ha habido lágrimas. Cuando estaban leyendo la carta, lloraron cuando leyeron la carta. Fueron restituidos los que habían hecho agravio por ti. Entonces Pablo se alegra tanto. Y cuando Pablo habla sobre esto, el triunfo se lo da solamente a Cristo Jesús. Es decir, Pablo dice, no hay cosa más importante que Pablo dice de la siguiente manera, pero gracias a Dios que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Y yo le pregunto a usted, hermano Alfredo, ¿será que el apóstol Pablo iba de triunfo en triunfo? ¿Iba de sufrimiento en sufrimiento? Claro, el apóstol Pablo, como hemos visto, tenía muchos problemas. Tenía persecuciones, tenía agravios, tenía... no, me imagino que no de todos los lugares lo recibían de la mejor manera, pero estos triunfos en los que los pocos triunfos que tenía en su vida, como el que sus hermanos, porque eran sus hermanos de iglesia, lo restituyeran y no perder un alma, él podría habérselo fácilmente atribuido a él porque él fue el que envió la carta, pero se dio cuenta de que hasta los pensamientos de cómo hacer las cosas fue Jesús a través de él para poder salvar a sus hermanos. Amén. Finalmente, para cerrar la parte del jueves, el apóstol Pablo le da toda esa honra a Dios y termina diciendo el texto. Dice, Dios nos ha conducido de triunfo en triunfo, Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y Pablo sigue diciendo ahí en la palabra de Dios, porque nosotros somos olor grato delante de nuestro Dios. Finalmente, dice aquí el comentario, un estallido de alegría. Pablo afirma que Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. Qué declaración tan maravillosa. Un corazón lleno de presencia de Cristo difunde la fragancia de su conocimiento. Y esto es realmente lo que importa para ti que me estás escuchando. Realmente esto es lo que importa. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando somos calumniados? ¿Cómo tal vez has reaccionado tú cuando alguien te ha acusado? Cuando alguien te ha acusado falsamente dentro de la iglesia. Pero si todo está bien, si tú estás sirviéndole a Dios fielmente, no tienes nada de qué preocuparte, porque la palabra de Dios dice, como dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús nos lleva de triunfo en triunfo. Y lo que parece estar nublado y por un momento oscuro, va a llegar el momento que se va a esclarecer todo y vamos a darle la gloria y la honra a Dios en todo. Y dice finalmente en la parte del jueves, ¿qué te motiva en todo lo que haces? Especialmente cuando lo haces en el nombre de Jesús. ¿Qué es el motivo que sientes cuando nosotros servimos a Dios? ¿Eres impulsado por el amor hacia Él? ¿O eres impulsado tal vez por los ataques que hay alrededor tuyo? Vemos aquí que Pablo fue impulsado por el amor de Dios, porque a pesar de todos los ataques, a pesar de todas las dificultades, él reconoció que el único que lo pudo sostener ahí era Dios. Y cuando él sintió que su vida la iba a perder, se glorió en Dios a pesar de ello, porque él sabía que cuando Jesús viniera, lo iba a resucitar. Así es que en las dificultades, en los sufrimientos, hay motivos por el que gloriarnos de la fe que hemos sostenido y que es a través de la palabra de Dios que esperamos la venida del Señor Jesús. Amén. Bueno, ha sido impresionante cómo durante toda la semana hemos estado repasando acerca de, en primera instancia, las tribulaciones y los problemas que tenía Pablo, que son infinitamente más grandes los problemas que tienen nuestros ministerios hoy en nuestra iglesia. Pero Pablo supo tener esperanza, supo tener gratitud en estas tribulaciones y nos da una fuerte lección de lo que podemos hacer cuando dentro de nuestras iglesias hay algún tipo de mentira o algún tipo de falsedad
o el tipo de acusación. Manejarlo de la manera como lo manejó Pablo, desde el amor, con la intención no de pelear, sino de solucionar y que nadie se pierda, que para mí fue increíble la manera en que lo solucionó, porque la intención de Pablo nunca fue debatir o discutir con las personas que levantaron el falso, sino es buscar que la iglesia sane y que nadie se pierda. No sé si Amén. gustaría hacer algún tipo de comentario para cerrar. Sí, en la parte del viernes, ya para cerrar esta lección tan hermosa acerca de un ministerio impulsado por el amor, y que quiera Dios que nuestros ministerios, tanto personales como cada uno de ustedes, sus ministerios, sea Amén. impulsado por ese mismo amor, ese amor que no tiene fin, ese amor que soporta el sufrimiento, ese amor que todo lo cree, todo lo soporta, ese amor que solamente puede venir de parte de Dios. Dice aquí en el comentario de Elena G. de White en la parte del viernes, los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados en sus aflicciones que van. Eh, no perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino vivientes del tiempo, cuidando de Dios, eh, se mantuvieron fieles a Dios. Finalmente, el Espíritu de Profecía dice que Dios en este tiempo, hermano Alfredo, en este tiempo en que vivimos, que son tiempos difíciles, dice que Dios necesita hombres y mujeres, no solo hombres, hombres y mujeres fieles, que se mantengan fieles a Dios aún en lo más íntimo de sus conciencias, para que ellos, a través del sufrimiento, como el apóstol Pablo, puedan dar un llamado certero a la comunidad, a la iglesia. Y recordemos, hermanos, a ti que me estás escuchando, si tal vez estamos enfrentando alguna dificultad como esta, podemos alcanzar la victoria en Cristo Jesús si Amén. nuestro ministerio realmente está impulsado por el amor de Dios. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Noé, por el repaso de la escuela sabática de esta semana y muchas gracias a todas las personas que se pudieron conectar con nosotros y estudiar con nosotros la lección número 9.